En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu presencia, porque nos pones hoy a escuchar tu palabra, Señor. Te damos gracias porque nos llamas por nuestro nombre, porque eres bondadoso y bueno con nosotros, porque nos amas, Señor, porque tienes misericordia de nosotros, porque nos quieres transformar con tu palabra, con tu presencia, Señor. Hoy en este día queremos abrir nuestros corazones a ti, Señor, a tu amor, a tu gracia, a tu presencia, Señor. Queremos que entres en nuestra vida, en nuestro corazón y te quedes con nosotros para siempre, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor, te necesitamos en nuestras vidas. Necesitamos que nos alumbres este camino que debemos de seguir en medio de la oscuridad del mundo, Señor, que tú seas nuestra luz y nuestro apoyo, que tú seas el que nos conduce, Señor. Queremos poner nuestra vida en tus manos, Señor. Nuestra familia, todo lo que somos, lo que tenemos, Señor, se lo debemos a ti, Señor. Pero hoy también queremos decirte desde el fondo de nuestro corazón que tú eres nuestro único Dios, que tú eres nuestro único Señor, que tú eres nuestro único Salvador, que tú solo, Señor, eres el que salva, el que nos convierte y por tu gracia, Señor, nos hace mejores personas y por tu gracia nos llevas a la santidad, Señor. Aquí estamos este día, Señor, para alabarte, bendecirte, glorificarte, santificarte, proclamarte nuestro Dios, Señor. Estamos aquí para, desde el fondo de nuestro corazón, Señor, decirte que te amamos, Señor, que queremos seguirte, que se nos hace difícil seguirte, Señor, y que caemos una y otra vez. Por eso queremos darte las gracias por tu paciencia, Señor, y por tu perdón, Señor, que nos vuelves a levantar cada vez que caemos, Señor. Por eso hoy queremos que nos des ese don de arrepentimiento de nuestros pecados, Señor, para, para alcanzar tu perdón, Señor. Para que anidar en nuestros corazones tu presencia y tu gracia, Señor, que nos impulsen a la santidad. Sopla tu Espíritu Santo sobre nosotros este día y todos los días de nuestra vida, Señor. Y guíanos con tu Espíritu Santo. Guíanos con ese amor que viene del Padre y del Hijo. Ven, Espíritu Santo, a nosotros. Enséñanos qué decir, cómo actuar, qué pensar. Espíritu Santo, transfórmanos según tu voluntad. Danos un corazón nuevo, Señor, un corazón libre para amarte, bendecirte, glorificarte. Espíritu Santo, sopla dentro de nosotros. Conviértenos a ti. Espíritu Santo, necesitamos ese poder de Pentecostés en nosotros, que nos llenes de dones y carismas, que nos llenes del ímpetu para amarte, para seguirte, para dejar todo lo que nos estorba para ser santos, Señor. Espíritu Santo, ven a nosotros con ese fuego de tu amor y prende nuestros corazones, convierte nuestros corazones, quema todo lo que no es tuyo en nosotros y danos una vida nueva, un corazón nuevo para amar como tú amas, Señor, para perdonar como tú perdonas, para tener misericordia como tú la tienes de nosotros. Y a ti, mamita María, pues te pedimos que intercedas por nosotros, que nos lleves de la mano hacia tu Hijo Jesús, que nos protejas con tu manto de los ataques de Satanás, que le pises la cabeza al enemigo, Madre, y no dejes de interceder por nosotros, que necesitamos de ti. Gracias, Padre, todo esto te lo pedimos orando en el poder del Espíritu Santo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y por la intercesión de María Santísima, siempre Virgen. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues como ya les estábamos diciendo, la clase pasada vimos ese encuentro en el capítulo 4 de San Juan de la samaritana, ¿no?, en el pozo, ¿verdad? Con Jesús, que Jesús estaba sentado en el pozo, que llegó ella, vimos todo ese. Ahora vamos a ver eh, lo que pasó después, ¿no? Desde que llegaron los discípulos y todo esto, y vamos a comenzar leyendo Juan 4, versículo 27 al 42, vamos a leer, ¿ok? Así que dice así: en esto llegaron sus discípulos y se sorprendían
de que hablara con una mujer, pero nadie le dijo, ¿qué quieres? ¿O qué hablas con ella? La mujer, dejando su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente, vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el Cristo? Salieron de la ciudad e iban hacia él. Entre tanto, los discípulos le insistían diciendo, Rabí, come. Pero él les dijo, yo tengo que para comer un alimento que ustedes no saben. Los discípulos se decían unos a otros, ¿le habrán traído algo de comer? Les dice Jesús, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. ¿No dicen ustedes, 4 meses más y llega la siega? Pues bien, yo les digo, alcen sus ojos y vean los campos que blanquean ya para la siega. Y el segador recibe el salario y recoge fruto para la vida eterna. De modo que el sembrador se alegra igual que el segador, porque en esto resulta verdadero el refrán de que uno es el sembrador y otro el segador. Yo les envío a segar donde ustedes no se han fatigado. Otros se fatigaron y ustedes se aprovechan de su fatiga. Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por las palabras de la mujer que atestiguaba. Me ha dicho todo lo que he hecho. Cuando llegaron a él los samaritanos, le rogaron que se quedara con ellos y se quedó allí 2 días. Y fueron muchos más los que creyeron por sus palabras y decían a la mujer, ya no creemos por tus palabras, que nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es es verdaderamente el Salvador del mundo. Palabra de Dios. Alabamos, Señor Jesús. Aquí vemos pues la sorpresa para los discípulos, para los apóstoles del Señor. Se quedaron, o sea, sorprendidos, alucinados, cómo el maestro está hablando con una mujer, ¿no? Cuando llegaron de regreso de Sicar. Cuando se encuentran hablando con la samaritana, todos se sorprendieron, pero nadie le dijo nada, ¿no? Sabiendo que es el maestro. O sea, según las reglas rabínicas de los rabinos, no podían hacer hecho. O sea, ni siquiera yendo con su mujer, con su esposa, podían hacerlo. O sea, Jesús aquí estaba derribando esas barreras, ¿no? O sea, cosas que se habían inventado por los mismos fariseos o los samaritanos en cuestión de también tenían sus reglas. Acuérdense que ellos venían también de las tribus de Israel. Acuérdense, eran 12 tribus, se separaron 10, se fueron al norte, las dos quedaron en el sur y son los judíos, ¿verdad? Que al final se quedaron y son los que manejaban todo, pero los otros traían también la misma tradición, creían en lo mismo, más sin embargo, como se casaron con los pueblos donde ellos fueron capturados, como por ejemplo las 10 tribus del norte, se la llevaron, a ver, ¿quién se acuerda dónde se los llevaron? ¿Qué hablaban? ¿Por qué Jesús hablaba arameo? Se los llevaron a Babilón. No, ¿por qué? Ya se me olvidó. ¿Por qué hablaba arameo? Son los que De las 10 fueron. tribus, sí, del pueblo. Era la parte norte, él vivía en Galilea. Benjamín y Judá, ¿no? No. Y Benjamín y Judá, esos se los llevaron hasta 400 años después de esclavos, pero a Babilonia. Pero ellos sí no se cruzaron con los babilonios. No. Respetaron, inclusive ahí fue cuando comenzaron a dejar de hablar el nombre de Dios, ¿verdad? Para que no lo... Adonai le decían nomás, ¿no? Sí, no, hay como otros unos muchos 15 formas, ¿no? Del oí y todo eso. O sea. Entonces, para que no decir Yahvé el nombre de Dios. Sí. Entonces, fue muy diferente. Los otros no, se casaron allá en donde estaban. ¿En dónde estaban? ¿Dónde estaban? Ay, sí, no, sí. No, Turquía no. No está bajito.
Siria. ¿Asiria? No, Sí, eran los asirios. Asiria. Ahorita es Siria, pero en aquel tiempo eran los asirios, son los que se llevaron a los otros. Y ellos, los asirios, pues hablan arameo. Inclusive ahorita hay unos que hablan todavía el arameo, ¿no? Bueno, lo que les Gracias quiero por decir es confirmar. que los samaritanos venían de los 12 tribus. Creían en los mismos profetas de antes del Antiguo Testamento. Pero no se podían ver con los judíos porque un día fueron los samaritanos y, y fueron y destruyeron parte del templo de Jerusalén y luego fueron los judíos y a ellos también les destrozaron y había pleito entre ellos, ¿no? O sea, no se podían ver y no se hablaban, ¿no? Por eso hablamos de la samaritana. ¿Cómo está hablando con una mujer y aparte samaritana, ¿no? En eso estábamos. Entonces esa era la impresión de los apóstoles, ¿no? Que decían que, ¿cómo, verdad? ¿Cómo están hablando con una samaritana? Y una mujer, o sea, está rompiendo barreras, o sea, el Señor está mostrándonos que viene por todos, no importa si eres judío o no, ¿verdad? Porque ya las 12 tribus ya no existían en ese momento, ya 10 se habían perdido y quedaban las 2, pero ya nomás se quedó una porque la de Benjamín la absorbieron los judíos, ¿no? En Babilonia. Entonces, estamos hablando de personas que creían en Moisés, que creían en todo, en Jacob, o sea, todo, ¿no? Entonces, no, pero que no se podían ver y no se hablaban. Y aquí, por ejemplo, en el verso 28, cuando la samaritana ya deja su cántaro, o sea, imagínate, ella iba por el agua y al último se le olvidó el cántaro. Increíble, ¿no? Dejando su cántaro, dice, este es un detalle elocuente que muestra cómo el fervor del interés por Cristo le hace abandonar toda su preocupación temporal. O sea, lo que le preocupaba era el agua, que no la viera nadie en el mediodía, ¿verdad? Porque era una mujer pecadora, podía ser apedreada, ¿no? Ni siquiera se detiene en saludar a los recién llegados, a los apóstoles, que iban llegando se fueron a comprar provisiones para comida y todo para el maestro y para todos ellos, ¿no? Ella tenía esa prisa de comunicar a los de su pueblo las maravillas que inundaba su alma después de escuchar a Jesús. Ella se sentía ese fuego. No sé si ustedes cuando salen de su primer retiro, por ejemplo, y que sienten ese fuego del Señor y se sienten tan alegres y quieren contarle a todos, no, mira, Cristo te ama, y quieres que todo el mundo, tus familiares y todo, pareces loco, ¿no? Digo, yo así lo hice, yo parecía loco, ¿no? Entonces yo quería hablarles a todos, no, es que no. ¿Y cómo les hacías entender eso, no? De esa experiencia tan bonita que tiene uno con el Señor y quisiera que todo el mundo la tuviera y así estaba la samaritana, ¿no? Eufórica por esa alegría de haber encontrado al Mesías, ¿no? Entonces, entonces la mujer ya estaba de camino de vuelta al pueblo sin su jarro para el agua. El hecho de que lo dejara, pues nos dice dos cosas, que tenía prisa por compartir su experiencia extraordinaria, de lo que ella ya era testigo. O sea, ya está dando su testimonio. O sea, a lo mejor no sabe mucho de su religión, a lo mejor no sabe mucho de sus creencias, pero ella ya había tenido ese encuentro con Jesús. Yo por eso les digo siempre, ustedes no se preocupen con los protestantes, ustedes tienen un testimonio del encuentro del Señor. Si tienen ese testimonio, ese encuentro con el Señor, ustedes con el puro hecho eso de narrarlo, o sea, tienen para más, o sea, nadie les puede decir que no sea cierto, ¿verdad? Lo que ustedes han vivido. Y yo siempre les digo a ustedes, no se metan en broncas de andar alegando y si no sabes, tú da tu testimonio. Yo era así, el Señor hizo esto en mi vida. Y desde entonces yo soy así porque el Señor tuvo misericordia de mí. Las formas son diferentes, la mía, las de ustedes que han tenido con el Señor, ¿verdad? Y cada quien puede hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. O sea, después de ya que estudiamos, ya que agarramos un curso de apologético, alguna cosa así, ya podemos
tener una conversación sobre eso, ¿no? Sobre por qué María, dicen que tienen más hijos y no es cierto, y todas esas cosas, ¿no? Y comienza uno a leer la Biblia y ya sabe qué versículo dice, pero que arribita del versículo, el otro versículo dice otra cosa, y así ellos toman un versículo y eso no es. La Iglesia Católica siempre dice, hay para comprender a San Juan, por ejemplo, el Evangelio, se tiene que leer todo el Evangelio. O sea, la Iglesia Católica no anda con versículos, anda con todo el libro. Acuérdense, son 73 libros. ¿Qué te quiso decir Lucas? ¿Qué te quiso decir San Mateo, San Marcos? O sea, es todo el libro, ¿no? O sea, y aquí, por ejemplo, en San Lucas, dice, ¿qué te dijo San Lucas en el Evangelio? Pero ¿qué te dicen los hechos? O sea, para sacar una conclusión de lo que te quiere decir, se basa la iglesia en el discernimiento que tiene nuestra iglesia para ver qué te quiere decir, no un versículo nomás, ¿sí me entienden? Porque lo podemos tener es que como dicen, un versículo fuera de contexto es un versículo que te da un pretexto, ¿no? Para decir lo que tú quieras. No hay una comprensión. Entonces, ella tenía esas ganas de decirle a todo el mundo esa experiencia extraordinaria que había tenido. Y al dejar el cántaro, pues, nos da también un modo de ver que ella pensaba en regresar, o sea, no se iba nomás, sino iba a regresar y regresa, ¿no? Luego con los demás gente del pueblo. Toda su reacción nos dice mucho de la experiencia cristiana verdadera. O sea, nosotros, al tener esa experiencia de Jesús, a lo mejor alguno de ustedes no ha tenido esa experiencia, pero al tener esa experiencia del Señor, o sea, nos da tanta alegría que queremos comunicarle a todo el mundo la experiencia que hemos tenido y compartirla con los demás, ¿verdad? Y ser testigos ya del amor de Dios, o sea, ser testigos de ese Jesús vivo y resucitado y que podamos llevar esa palabra, nos lo dice la iglesia, nos lo dice el Papa, que tenemos que tener en la alegría del Evangelio. Es una de las encíclicas del Padre, del Papa Francisco, dice que tenemos que tener ese encuentro personal con Cristo para poder llevar con esa alegría y ese amor y esa gracia en nosotros a los demás, ¿no? O sea, si no tenemos esa experiencia en nuestras vidas, pues sería como si yo les enseñara una clase, pero así como 2 más 2 son 4, 4 y 2 son 6. O sea, sin nada dentro de mí, sin nada, sin ese fuego del Espíritu Santo en mi corazón, ¿verdad? O sea, sin esa experiencia, ese testimonio de Dios en mi vida, yo pues sería otra clase de maestro, ¿no? O sea, yo lo que trato es de comunicarles el amor, que yo soy testigo de ese amor, que a mí el Señor me hizo esto, que en mi vida me hizo esto y esto otro, o sea, dando mi testimonio. Y ustedes saben, se los doy cada vez, depende de lo que hablemos, doy testimonio de Jesús en mi vida, ¿no? Entonces, su experiencia empezó cuando se vio obligada a enfrentarse consigo misma y a verse tal como era, pero no verse como ella creía, sino a los ojos de Dios, ¿sí me entienden? Porque nosotros nos acoplamos a nosotros mismos, ¿verdad? O sea, nos vemos y, ay, yo no soy tan malo porque esto, no, pues, ay, como mucha gente que me ha dicho, ay, es que yo no sé qué confesarme, no tengo pecados, o sea, dices tú, qué rollo, ¿verdad? O sea, es que nuestra conciencia nos juega unas malas jugadas, ¿verdad? Y no reconocemos lo que somos, pero ya viéndote como se vio la samaritana desde el punto de vista de Dios, al descubrirle sus pecados, entonces se vio como era ella, pero a los ojos de Dios. O sea, esa experiencia que yo tuve también en mi vida, se llama iluminación de conciencia, cuando tuve mi encuentro con el Señor, entonces yo vi todos mis pecados de mi vida, todos. Entonces, yo estaba, haga de cuenta, yo estoy aquí, yo estoy viéndome enfrente de mí como una televisión prendida, todos mis pecados. Y Jesús parado delante de mí y yo viendo los pecados, qué vergüenza, qué vergüenza. Es muy duro. No crean que es fácil, eso es durísimo, porque uno siempre no profundiza, ¿verdad?
en el pecado de uno, ¿verdad? En nuestros pecados, en lo que hacemos, no profundizamos. Por ejemplo, si alguien vende droga, dices, bueno, ya no, ya me perdonó el Señor, ya no. Sí, pero, ok, al que le vendiste la droga y se suicida, y la familia, y lo que le hizo a la familia, y si mató a alguien, y a la gente que mató a la familia, y te vas así profundizar, porque Dios es así, y cuando te das cuenta de eso, te quieres, ay Dios, yo siempre digo que si hubiera sido avestruz, hubiera metido la cabeza en la tierra. Esa es la iluminación de conciencia de que tú te ves a ti mismo con los ojos de Dios, pero o sea, no puedes hacer nada, tú te estás viendo, es un video, haga de cuenta que es un video que te estás viendo, cómo eres, lo que has hecho, lo que has pensado, los pecados de omisión, lo que debías de haber hecho y no hiciste, o sea, tantas cosas, ¿verdad? Y es una vergüenza tremenda, porque uno no se ve y no profundiza realmente en el pecado, en lo que uno es, ¿verdad? Pero cuando el Señor nos lo muestra y nos da una iluminación así, es diferente. Y aquí a ella le vino a dar Jesús la iluminación, ¿verdad? Por eso ella se enfrentó, se obligó, o sea, fue obligada por el Señor a verse a sí misma, ¿no? Y enfrentarse y verse tal como era. Es doloroso. Entonces tenemos que la samaritana estaba pues alucinada con la habilidad que Cristo tenía para ver su interior. Le admiraba su profundo conocimiento del corazón humano y del suyo en particular, ¿no? O sea, el primer impulso de la samaritana fue compartir su descubrimiento cuando encontró a aquella persona tan maravillosa, se sintió impulsada a decírselos a todos. Es lo que yo cuando tuve esa experiencia del Señor, eso es lo que yo sentía, es lo que yo quería decirle a todo el mundo, ¿verdad? Experiencia, y después decían que yo estaba loco y me criticaron mucho, como ustedes no tienen idea, pero a mí no me importaba, yo tenía que decirles, es que yo he descubierto el Señor, o sea, yo vivía en la oscuridad y de repente veo la luz y me pasó esto y esto y esto otro, ¿verdad? Y muchos decían, está exagerando algo, pero pues, en primer lugar, antes de eso yo no creía, ¿no? Y después, o sea, ¡pum! Te encuentras con Jesús de repente, como se encontró la samaritana, que ni pensaba encontrarse con Jesús. Yo tampoco, pues, o sea, esperaba encontrarme con Jesús, pero ahí me estaba esperando en el pozo a mí también. Jesús como a la samaritana, como alguno de nosotros, ¿verdad? Pues ese deseo de contarles a otros su descubrimiento acabó con el sentimiento de vergüenza. O sea, hay mucha gente que no habla, ay, no, ¿qué van a decir de mí? Yo no sé hablar, yo no sé. O sea, no, o sea, cuando tienes una verdadera encuentro con el Señor, eso, o sea, la emoción de tenerlo, la emoción de querer hacer partícipes a los demás de tu experiencia, se te va a la vergüenza, no te importa. O sea, no te importa, tú hablas y dices y esto, y nadie puede decir que no es cierto, porque solo tú tuviste esa experiencia de tú y yo, ¿no? Del Señor y yo. Nadie más, o sea, yo no puedo decirte a ti que no la tuviste y tú no puedes decirme a mí que no la tuve. ¿Me creerás o no me creerás? A mí no importa, yo lo digo, ¿verdad? Y eso cambia vidas, eso cambia corazones. Pues no cabe duda que esta mujer era una mujer marginada porque había tenido 5 personas y el que estaba no era su marido. Y en aquellos tiempos, pues te apedreaban y te mataban a pedradas. Entonces estaba marginada, tenía que ir a mediodía al pozo para que nadie la viera por los calores que hacía. Iba un pozo, ¿verdad? Hasta donde estaba el pozo, estaba lejos de donde vivía, o sea, para que no la vieran, ¿no? Entonces de ahí ella se fue a contarle todo a los demás, ¿no? Ese gran descubrimiento que había tenido al conocer a Jesús. Y aquí vemos ya que los discípulos ya habían vuelto con provisiones y le dijeron a Jesús que comiera algo. Le habían dejado tan cansado, ¿verdad?
que se preocupaban al verle ¿Recogiste el con correo? tan poco Sí. interés de probar. Mucho. Acaba de llegar. ¿Alguien tiene prendido el micrófono? Lo vio. ¿Qué está viendo? Estoy dando razón. Ya. ¿Tienes prendido el micrófono, mujer? Entonces Jesús le dijo a sus discípulos que él tenía una comida que ellos no sabían. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. O sea, es lo que alimenta al Señor, hacer la voluntad de su Padre. Y nosotros también deberíamos tener esa comida, ¿no? Tener esa hambre y sed del Señor para hacer su voluntad. La gran clave de la vida de Jesús era la obediencia a la voluntad de Dios. Siempre fue obediente a la voluntad de su Padre. En esta la obra de Jesús, que consiste en darnos a conocer al Padre, esa es la obra. Cuando vino Jesús al mundo y una y otra vez habló de la misión que se le había confiado. Ya lo hemos visto en los demás evangelios, como una y otra vez nos hablaba de su misión. Es un gran deseo que seamos como Él fue, ¿no? Y es el Señor. Hacer la voluntad de Dios es lo único que conduce a la paz, nos da paz y a la felicidad. Porque la paz tiene nombre, la felicidad tiene nombre. O sea, nombre y apellido, Jesús de Nazaret. Eso es lo que nos da paz y los hace felices en medio de todos los acontecimientos adversos que vamos caminando por nuestra vida, enfermedades, esto, lo otro, situaciones económicas, todo, problemas familiares, lo que sea. Cuando tienes a Jesús, estás en paz y estás feliz porque sabes que no estás solo o no estás sola, que Él está contigo, camina contigo, te sostiene en los momentos difíciles y todo, ¿no? Entonces Él es el único que nos conduce al poder de Dios para nosotros. Entonces, si Él nos conduce y vamos con Él, tenemos la victoria asegurada con Cristo Jesús. Amén. Pues todo lo que estaba sucediendo en Samaria le había dado a Jesús la visión de un mundo listo para hacer cosechado para Dios. Ya había hablado, ya había sembrado en los corazones la palabra y ya estaba lista la siega, como dice, ¿no? Dice, porque para explicarles esto, los judíos dividían el año agrícola en 6 partes, cada una de las cuales duraba 2 meses, que era siembra, invierno, primavera, cosecha, verano y calor extremo. Jesús está diciendo un proverbio dice, después de sembrar tienen que esperar por lo menos 4 meses hasta que se llegue la siega. Entonces Jesús eleva la mirada. Sicar está en medio de una región que sigue siendo famosa por sus cereales. Y dice, fíjense, los campos ya están blancos y listos para la siega. Alcen sus ojos. Era esa la fértil llanura dada por Jacob a su hijo José. Ahora les digo, los samaritanos estaban viviendo ahí. O sea, creían lo mismo que los judíos. Pero se habían un poco desviado, ¿verdad? Pues se refiere ahora a los samaritanos que vienen en su busca guiados por la mujer. Fue la samaritana, les habló del Señor, les dio testimonio de lo que había visto y oído. Y regresa con la gente para que vean al Mesías, ¿no? Entonces estaban guiados por esta mujer mostrando que la semilla esparcida en los pueblos de los samaritanos, tan despreciado por los judíos, ya daba fruto. Samaria fue la primera ciudad que después de Jerusalén se formó una comunidad numerosa de cristianos. Imagínense ahí donde no se podían ver. El Señor rompe barreras de mujer, de samaritanos, de todo. Se queda con ellos y nos lo dice San Lucas en Hechos capítulo 8, habla sobre esto. En este caso Jesús está pensando en el contraste que hay entre la naturaleza y la gracia.
En la cosecha natural había que sembrar y esperar. Pero en Samaria todo había sucedido con tal divina celeridad que se había sembrado la palabra y al momento ya estaba lista la cosecha, ¿no? O sea, el mismo Jesús, ¿verdad? Uno predica y no se convierte en nadie, pero era el Señor, ¿verdad? Jesús siguió diciéndoles que lo increíble había tenido lugar. El sembrador y el segador se podían alegrar al mismo tiempo. Era algo que nadie podía esperar. Para los judíos la siembra era triste y laboriosa. Era la siega la que los ponía a ellos alegres, ¿no? El esperado tiempo de Dios está presente. El tiempo en que se anuncia la palabra y se siembra la semilla y la cosecha está lista para la recolección. Nosotros, como discípulos del Señor, tenemos que a todo momento sembrar. ¿Cómo sembramos? Dando nuestro testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Sabiendo que Dios está con nosotros, comunicándonos ese amor de Dios ha tenido, ese perdón que ha tenido hacia nosotros, dándole ánimos a los demás, a los que sufren, que tienen una esperanza en Cristo Jesús nuestro Señor, que tampoco nosotros creíamos y un día tuvimos ese encuentro personal con el Señor y cambió nuestras vidas. Y siempre sembrando, no siempre vamos a cosechar. Lo más seguro es que ni cosechemos. Pero nuestra obligación como discípulos de Jesús es sembrar en todo momento. A mí me ha tocado que se ríen de mí y a la vuelta de 4 o 6 meses ahí están buscándome porque ya tienen algún problema y yo les hablé del Señor, se rieron ese día, pero ya cuando andan arrastrando la cobija vienen a uno, ¿verdad? O sea, no es en vano, no importa que se burlen de uno, no importa nada, me han dicho tantas cosas, pero vale la pena seguir a Jesús. No siempre vamos a cosechar, a veces el Señor nos da chance de cosechar, de ver las maravillas que el Señor hace, ¿verdad? En sus vidas, por ejemplo, en Julia y Raúl, lo que ha hecho el Señor en sus vidas, o sea, uno lo ve y en varias gente, ¿no? Ahorita porque está aquí Julia y Raúl, en Lucy, por ejemplo, o sea, lo que ha hecho en sus vidas, pues uno es una forma de cosechar, decir, ay, Señor, eres grande, bendito y alabado seas, ¿no? Por el amor que les tienes y ver el cambio que ha suscitado en sus corazones. Y eso alegra mucho, ¿no? Alegra mucho, es una forma de cosechar las maravillas del Señor. Pero aquí tenemos también otra enseñanza, dice, le dijo a sus discípulos que recogerían una cosecha que se habría producido sin su colaboración. O sea, no habían trabajado, ellos no habían sembrado. Quería decir que él estaba sembrando la semilla, que en su cruz por encima de todo se sembraría la semilla del amor y del poder de Dios, y que llegaría el día cuando sus discípulos salieran por el mundo a recoger la cosecha que su vida y su muerte habrían sembrado. O sea, hay lugares, ahí Jesús estaba sembrando, ellos iban a recoger, pero tenían esperanza en Cristo, ¿verdad? Pero nosotros no nos preocupa la cosecha, que nos preocupe la siembra, de que se conviertan las personas que nosotros les hablemos de Jesús. Acuérdense que si una persona se convierte al Señor por ti, o sea, ya no te vas a ir al infierno. Es una promesa del Señor. Entonces, si una persona que tú le pronunciaste, le dijiste, o sea, es algo increíble, o sea, increíble. Yo por eso trato de hablar del Señor
lo que pueda, ¿no? Yo me encontraba, por ejemplo, en México, gente que ya ni me acuerdo, porque yo, pues, me toca dar cursos, dar estos retiros, esto me tocaba también en México. Y no me acordaba de la gente, y en un congreso así grandísimo de 15,000 gentes, o en un estadio, ¿no? ¡Ah! Me decían, yo, que por ti estoy aquí, por ti estoy acá, siguiendo al Señor, ¿verdad? Entonces uno dice, gracias, Señor, gracias, ¿verdad? Y también sabe uno que dice la palabra de Dios que si uno de ellos se convierte, o sea, el Señor va a tener misericordia de uno. Así es que hay que hablar del Señor, hay que dar testimonio, porque si da testimonio, nosotros damos testimonio de Jesús, Jesús va a dar testimonio ante su Padre de nosotros. Si nosotros no damos testimonio, no lo conocemos, Él tampoco nos va a reconocer delante del Padre, le dice la palabra de Dios. Hay muchas cosas que debemos de tomar en cuenta para nuestra salvación, ¿verdad? Le dijo a sus discípulos que llegaría el día cuando ellos sembrarían y otros recogerían. Llegaría el día que la iglesia enviaría misioneros. Ellos no verían la cosecha. Algunos morirían mártires, pero la sangre de los mártires sería la semilla de la iglesia. ¿Qué es lo que pasaba? Tantos mártires de los primeros siglos, ¿verdad? O sea, se los comían los leones y todo eso. Toda la sangre de ellos era semilla para la iglesia. Dicen que cuando echaron a los leones en el año 107 después de Cristo a San Ignacio de Antioquía, o sea, iba vestido de obispo, dicen que se puso sus mejores galas de obispo y los leones no se los quería comer, no se lo querían comer. Y él regañó a los leones porque él quería ser mártir, ¿no? Y fue tan impresionante, había un montón de romanos en el Coliseo, pero ese día se convirtieron 3,000 romanos. 3,000 al ver al santo morir. La forma como murió, o sea, se quedaron impactados y se convirtieron. Ese día de un solo golpe, 3,000 romanos. O sea, hay que ver esa sangre derramada ese día sirvió para la conversión de 3,000 romanos. Increíble, ¿verdad? Así que en este pasaje hay dos cosas. Se hace notar una oportunidad. La cosecha está esperando que la recojan para Dios. Y hace notar un desafío. A muchos se les concede sembrar, pero no cegar. Ningún trabajo ni ninguna empresa que se emprende para Cristo será un fracaso. Si nosotros no vemos el resultado de nuestros esfuerzos, otros lo verán. No cabe el desánimo en nuestra vida con Jesús. Siempre, miren, me ha tocado también que he hablado con gente que no quiere saber nada de Jesús y así, y al tiempo vienen, ya se interesan porque ya saben que hay un Dios vivo, ya saben que Jesús está vivo, que no es caricatura ni un pensamiento Jesús, sino es un Dios hecho hombre, ¿no? Resucitado, poderoso, y que puede ser algo por esa persona, y él lo sabe, y la gente lo sabe por lo regular. Y siempre tienen ahí esa cosita en su corazón, y algún día el Señor va a entrar en su corazón y va a transformarlos, ¿verdad? La samaritana conquistada por la gracia de Jesús no vacila en hacer humildemente esta alusión a sus pecados. Él me dijo todo. O sea, entonces sus oyentes que la conocían se sienten a la vez conquistados por esa prueba de sinceridad de la samaritana, ¿no? Estaba diciendo, o sea, su testimonio, y le creyeron, porque el Espíritu Santo hace que nosotros nos pone palabras en nuestro corazón para hablar del Señor, para decir las cosas que toquen los corazones de las personas. Por ejemplo, tenemos un auditorio muy grande, hablamos y el Señor está tocando con una palabra a uno, con otra palabra a otro, pero es el Espíritu Santo el que toca los corazones de las personas, no uno lo que diga.
Fue la samaritana la que presentó a Cristo a los samaritanos. Aquí vemos plenamente desarrollada la necesidad que Dios tiene de nosotros. Pablo dijo, ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? Eso nos dice en Romanos 10:14. Y esta pregunta nos la tenemos que hacer nosotros. Cuando queremos que el hijo se convierta, cuando queremos que el otro se convierta, que el pariente se convierta, o sea, ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Quiénes somos nosotros los que tenemos que tomar eso? Nosotros tenemos que llevar la predicación a nuestra familia. Nosotros tenemos que dar testimonio a nuestra familia del amor de Dios o a la persona que nos interese que se convierta. ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? Romanos 10:14, para que se acuerden. Jesús no tiene voz, no tiene más voz que la nuestra para decirle al mundo cómo murió. No tiene más ayuda que la nuestra para guiarlos hasta Él. No puede haber presentación a menos que haya alguien que presente a Cristo. Además, la presentación hay que hacerla sobre la base del testimonio personal, como lo hizo esta mujer. O sea, no necesitamos andar inventando nada. Lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas es lo que puede hacer. Es lo que nos puede ayudar a que se convierta la familia. Hubo descubrimiento y entrega. Los samaritanos descubrieron a Jesús, Salvador del mundo. San Juan es el único que usa este título para Jesús, de los evangelistas. Pero este título no lo inventó San Juan. En el Antiguo Testamento Dios se le llama Salvador, Dios de salvación. Por eso lo está usando Juan. Haremos bien en no olvidar este título. Jesús no era simplemente un profeta que transmitiera con palabras un mensaje de Dios. Tampoco era simplemente un psicólogo experto que tuviera la habilidad extraordinaria para descubrir lo que hay en la mente humana. Jesús era y es el Salvador. Es el único que puede rescatar a las personas de cualquier situación terrible, desesperada que se encuentren. El único que puede romper las cadenas que nos tienen encadenadas a cada persona, a su pasado y darles poder para enfrentar el futuro. Llegó Jesús y la rescató por partida doble. La capacitó para que se desligara de su pasado y le introdujo una nueva vida desde allí en adelante. Dios nos da, en mi caso, las herramientas para hacerlo. Que no cambies de la noche a la mañana, no, pero ya el Señor a mí lo que me cambió fue el corazón. O sea, ya no pude hacer el mismo desalmado, aunque seguía siendo un desalmado, pero el mismo de antes. Y poco a poco, depende de lo que nos dejemos, nuestro orgullo bajarlo, nuestra soberbia. Y yo como he sido muy orgulloso y soberbio, pues me ha costado mucho trabajo y muchos años de doblegarme al amor de Dios, a su gracia. Porque pues a veces de repente quería hacer las cosas como yo quería, ¿no? Y de eso no se trata. Es de doblarse ante Dios y como no me quería doblar, pues me costó mucho sufrimiento y me costó muchas cosas y muchos años de mi vida y de sufrimiento de mi familia, ¿verdad? Que ellos también, pues lo que uno hace sufrir a los que lo rodean, ¿no? Entonces, fueron muchos años, pero confiando en el Señor siempre que ojalá pues cada día sea yo mejor persona, ¿verdad? No según lo que para mí es ser buena persona, sino para Dios. O sea, yo quitarme mis pensamientos de míos y que vengan los de Jesús.
¿Cómo vamos a conocerlos de Jesús? Pues aquí estudiando las Sagradas Escrituras, ¿no? Es conocer los evangelios, es conocer a Cristo. Nos vamos a Juan 4, 43, 54. Dice así: pasados los 2 días, partió de allí para Galilea, pues Jesús mismo había afirmado que un profeta no goza de estima en su patria. Cuando llegó pues a Galilea, los galileos le hicieron un buen recibimiento, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante las fiestas, pues también ellos habían ido a la fiesta. Volvió, pues, a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real, cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaúm. Cuando se enteró de que Jesús había venido de Judá a Galilea, fue a él y le rogaba que bajara a curar a su hijo porque estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no ven signos y prodigios, no creen. Le dice el funcionario: Señor, baja antes de que se muera mi hijo. Jesús le dice: vete, que tu hijo vive. Creyó el hombre en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Cuando bajaba, le salieron al encuentro sus siervos y le dijeron que su hijo vivía. Él les preguntó entonces la hora en que se había sentido mejor. Ellos le dijeron: ayer a la 1 de la tarde le dejó la fiebre. El padre comprobó que era la misma hora en que le había dicho a Jesús: tu hijo vive, y creyó en él y toda su familia. Tal fue de nuevo el segundo signo que hizo Jesús cuando volvió de Judá a Galilea. Palabra de Dios. Aquí nos vuelve a remarcar, ¿no?, que tenemos que creer en la palabra del Señor. Los samaritanos creyeron en Jesús no por lo que les dijo otra persona, sino porque ellos mismos le oyeron hablar de cosas nunca jamás oídas. Los galileos creyeron en Jesús no porque les dijeran otra persona acerca de él, sino porque le vieron hacer en Jerusalén cosas que no se habían visto en la vida. Lo que Jesús decía, hacía eran credenciales a las que no se podía oponer nadie, era la presentación. O sea, cuando yo tengo la experiencia del Señor en mi vida, o sea, no es porque me lo contaron, sino porque yo tuve experiencia. Porque el Señor me habló, me dijo que me amaba. Porque el Señor me habló y me dijo que me perdonaba. Porque me mostró todos mis pecados. Y después me dice: ven a mis brazos, yo te perdono, ¿verdad? Entonces, toda esa experiencia, o sea, a mí no me la contaron. Yo tuve esa experiencia de Jesús en ese momento de mi vida. Y a partir de ese momento he tenido muchísimas más experiencias de Jesús en mi vida. Entonces, soy testigo yo de ese Jesús vivo, ¿verdad? Que nos ama, que nos perdona, que nos salva, ¿no? Y es como el Señor se va mostrando a cada uno de nosotros. A lo mejor yo, como era tan malo, el Señor se me mostró de esa forma, a lo mejor de ustedes de otra. Ustedes son hombres o mujeres de más fe que yo en ese momento. Y no necesitan tanto, ¿no? O no sé, solamente Dios sabe qué necesitamos cada uno para nuestra conversión. Aquí pues tenemos una de las grandes verdades de la vida cristiana. La única prueba convincente del Evangelio es la experiencia de Jesús en nuestra vida. Puede que a veces tengamos que discutir con la gente hasta que las barreras intelectuales, o sea, que se sienten muy sabios y esto y no entienden, no quieren saber, o no te creen que por cómo Jesús te habló, cómo Jesús esto, ¿no? O sea, hasta que esas barreras intelectuales se vengan abajo, pero en la inmensa mayoría de los casos, lo único realmente convincente es decir: yo sé cómo es Jesús y lo que puede hacer, porque lo ha hecho en mí. Lo ha hecho en mí. Me tocó dar en Guadalajara retiros a psicólogos, a gente estudiada, que no creían y que ustedes no, o sea,
pura discusión, o sea, todos querían decir que no era cierto, y cuando tuvieron esa experiencia del Señor, lloraban como Magdalenas, ¿no? Tanto hombres o mujeres, porque me tocó tener de los dos en los retiros, y simplemente el Señor tumba las barreras intelectuales que puedas tener, que esto no puede pasar, como un milagro y ya te quedas con la boca abierta. Ni siquiera lo puedes explicar. Y de eso nos olvidamos en estos últimos tiempos, que Dios es poder y puede hacer lo que quiera. O sea, nos hacemos muy racionales, 2 más 2 son 4, 4 y 2 son 6. Para Dios 4 y 2 son lo que Él quiera. A nosotros son 6, 4 y 2 son 6, pero para Dios puede ser 10 y no importa. No logramos comprenderlo. Nuestra mente no alcanza a comprender la grandeza de Dios, pero Dios es así. Y tampoco tenemos que estar como diciendo, ay, Dios no puede hacer eso. Todo lo puede hacer Dios lo que Él quiera. Yo, así como les he platicado, así que un sacerdote, Señor, nos estamos cociendo del calor, ten misericordia de nosotros, se nubla sin haber nubes. O sea, esa es una manifestación de Dios. O sea, he visto manifestaciones así, tremendas, de que hasta yo me saco de onda, o sea, ¿cómo? Pero yo no me puedo poner a ser racionalista de cada cosa de lo que pase. Dios puede hacer lo que le dé su gana y tiene el poder para hacerlo. Si ya nos hizo a cada uno de nosotros, hizo el cielo, la tierra, cuánto existe, lo que vemos, lo que no vemos, nuestro pequeño cerebro no alcanza a entenderlo y no podemos tener limitaciones. Dios puede hacer todo. La predicación, o sea, realmente eficaz empieza cuando podemos decir, yo sé lo que Cristo ha hecho en mí, como testigos de Cristo. A veces no necesitamos ni alegar con un protestante, ni alegar con un testigo de Jehová, ni alegar con nadie. Nomás vas a decir, por ejemplo, en mi caso me ha pasado que llegan a la casa, que tocan esto o el otro, les doy mi testimonio. Nunca más me dijeron nada de algún versículo, pero estaban llorando. Y me pasó muchas veces, no una sola vez. Y no se querían ir de mi casa. Querían que yo les siguiera hablando del amor de Dios. Y no estábamos discutiendo ningún solo versículo de la Biblia, solamente les estaba dando mi testimonio, lo que Dios ha hecho en mí, el encuentro que tuve con Jesús, el amor que me tiene Jesús, cómo el Señor me ha cambiado el corazón. Eso es lo que nos falta. Y les voy a decir, muchos de esos fueron a los retiros con nosotros y se volvieron a ser católicos los que antes eran. Porque yo los invitaba a los retiros. ¿Por qué ellos nomás nos pueden invitar? No, yo te invito a ti, hermano, y el Señor va a hacer esto, y esa experiencia de Dios, ese poder de Dios se va sobre ti, y ese amor que yo sentí, del cual yo soy testigo, va a estar sobre ti ese día que vayas al retiro, y purrún, y el lloradero. Y hermano, y ahí en el retiro me decían, ¿verdad? Es que yo era católica, hermano, pero mira, bienvenida de vuelta, hermana, bienvenida de vuelta. Y esa, fui a orar por su hija y ya me corrí de su casa porque yo era católico. No más que su yerno era católico. Y ellos eran de una iglesia no sé qué, y ya me corrí de la casa. Si no es por el yerno, me corre. Y esa fue la que fue al retiro y ahí recibió esa fuerza del Espíritu Santo en su vida, en su corazón. O sea, no podemos quedarnos callados. ¿Sí me entiendes? O sea, nosotros estamos para llevar ese amor a los demás. Me acuerdo mucho de la cara del esposo de Lucy, José, cuando me lo llevaste, ¿te acuerdas?
y es que, hermano, mi esposo, así, 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 ¿verdad? ¿Te acuerdas, Lucy? Y que oró por él y que el Señor lo tocó. O sea, fuertísimo. O sea, la cara de él antes y la cara de él después, o sea, fue un cambiazo. Por eso cuando llega Lucy por él y le digo, Lucy, aquí te entrego un marido nuevo. ¿Sí, verdad, Lucy? El Así es, Señor hermano. Ujú. tocó el corazón de José de una forma tremenda ese día. O sea, y pues me da mucha alegría. Eso es ver también un fruto, ¿no? De lo que el Señor hace en los corazones. Pero lo tenemos que hacer. Aquí el versículo 46 nos dice algunos detalles de la conducta del funcionario. Son un ejemplo para todos, porque le creyó al Señor. Este funcionario que acudió a un carpintero, imagínense, él era de la realeza, funcionario real, y acude a un carpintero. O sea, ¿cómo está que uno así vaya a un carpintero que era Jesús? O sea, la palabra griega para describir en griego en el Evangelio de San Juan al funcionario es basilikos, que se usa para funcionarios del rey. Y lo más probable es que se tratara de un hombre de posición elevada en la corte de Herodes. Jesús, por el contrario, no era más que un carpintero del pueblo de Nazaret. Además, Jesús estaba en Caná. Fíjense, en Caná. Y este hombre vivía en Cafarnaúm, que estaba a 35 kilómetros. O sea, supo de Jesús y se fue caminando 35 kilómetros. Por eso le llevó tiempo volver a su casa. Si queremos de veras la ayuda que Jesús nos puede dar, tenemos que ser lo suficientemente humildes como Él para tragarnos nuestro orgullo y no tener en cuenta lo que diga la gente. La relación con Dios es tuya y de Dios. No interviene nadie, que el otro diga misa o lo que diga lo que sea, un decir, no, o sea, yo me voy con el Señor y hago lo que el Señor quiera de mí, ¿no? Uno tiene que tomar su situación sinceramente en serio para poder recibir la ayuda de Cristo en nuestras vidas, ¿no? Ese funcionario tenía la fe suficiente para recorrer otra vez los 35 kilómetros de regreso a su casa, no llevando nada más que la palabra de Jesús para confortarle el corazón. Es esencial a la fe el creer que lo que Jesús dice es verdad. A veces dudamos tanto. Vemos a este funcionario y dices, le creyó Jesús. Y 35 kilómetros caminando, o sea, dices tú, solamente porque el hijo ya está sanado. Y él le creyó. Nosotros no creemos, tenemos dudas, le pedimos la sanación de un hijo, de una persona, y no creemos. No, y peor si llegamos al hospital y está con la de esa mascarilla acá y con 20,000 tripas metiéndole por todos lados. O sea, digo, me ha pasado a mí. Y dices tú, o sea, ¿cómo, verdad? Y es nuestra fe que se debilita ante estas situaciones. O sea, pero el Señor puede hacer todo, levantar un muerto, como lo hizo varias veces, y como algunos sacerdotes, como por ejemplo el padre Darío Betancourt, que oró por una persona que ya tenía varios días de muerta, y una niña, y revivió. O sea, cuando fueron y le dijeron al padre, pues es que mi hijo se murió y hace como una semana, no sé, tenía como varios días. Y pues yo qué, le dijo el padre, yo no soy de la funeraria, ¿verdad? No, es que yo creo, padre, que si usted ora por ella vuelve a revivir. Y le dijo, ¿cómo ni que fuera yo qué? Pero fue, y se llevó a otros dos sacerdotes con él. Y fue, y oraron por la niña y revivió. Revivió. Después de los años, 15 años después, algo así, se encuentra a esta mujer, ya hecha una mujer, y le dice, padre, ¿se acuerda de mí? No, pues qué. Le dice, yo soy la muertita.
¿Y cuál muertita? Le digo, no, pues la niña que oró por mí. Entonces, fíjate, vino cosechando el padre Darío Betancourt después de tanto tiempo. Que el padre Darío pues tiene el don de sanación bien fuerte, no sé si lo conocen. Nunca lo han conocido, ha venido varias veces a Houston y se sana a la gente y tiene el don de conocimiento. Y dice, ahorita el Señor está sanando fulano y mangano, así todo te dice. Y párese porque hay tres parejas, tres parejas que lo está sanando. Y se paran dos, ¿y dónde está el otro? Y estábamos en el centro carismático, como cuántas gentes caben, estaba retacado. Y dice, no, una es así, no, y nadie se paraba. Y andan vestidos así, dice el padre. Y nadie se paraba. Hasta que dijo, y se llaman así, así se pararon. Los estaba sanando al Señor que no podían tener hijos. Y que en un año más iban a tener hijos. Entonces, aquí tenemos este diplomático que se entregó. No fue un hombre que le sacó a Cristo lo que quería. Y luego se fue y se olvidó. Él, o sea, muchos creen que era Juan de Acusa, el administrador del rey. Juan de Acusa era esposo de la Juana de Acusa, que seguía de las discípulas del Señor, que lo seguían para todos lados, y era el administrador del rey, entonces tenía acceso a lana y todo, y con esto también Jesús ayudaba a los pobres, con la lana que recibía por ese lado. Claro, también mucho dinero de Lázaro, que era muy rico, y varias gente que tenía dinero. Entonces él y todos los suyos, dice la palabra, creyeron, todos los suyos, toda su familia creyeron en él. No le sería fácil a él porque el que Jesús fuera el Mesías iría contra todas las ideas que tenían los judíos. Ni le sería fácil confesar su fe en Jesús en la corte de Herodes. Pues aquí el funcionario había experimentado lo que Jesús podía hacer y no le quedaba más que pues rendirse a los hechos, ¿no? Entonces este acto de fe en la palabra de Jesús fue precursor de su conversión. Los milagros confirman la autoridad del que predica. Con todo, no son necesarios ni suficientes para generar por sí mismo la fe. La fe viene de prestar aprobación a la palabra de Jesucristo, explotando la credibilidad que Dios pone en nosotros. A veces muchos se quejan de que, que esto de sanación y que, si va gente, y que vaya la gente. O sea, y había 5,000 hombres cuando predicaba Jesús, iban a ver si se sanaban, a ver si les daba de comer. El chiste es que fueran. Ahí el Señor podía hacer el milagro, estando ahí les tocaba el corazón, sanaba a los enfermos, les daba de comer a los hambrientos que tenían con 2 pescados y 3 panes, o sea, 5 panes, o sea, hacían milagros el Señor. Y lo sigue haciendo hoy, es el mismo Señor. El mismo Señor. ¿Qué importa que vayas a un retiro de sanación, un retiro de eso? O sea, a una misa de sanación, vayan. ¿Quién sabe si ahí te va a sanar? ¿Quién sabe si ahí te va a liberar? ¿Quién sabe? O sea, la gente critica que porque se llenen, pues se llenen. Jesús se llenaba. Ya había 5,000 gentes, ¿tú crees que, cómo crees? Ahora usamos micrófonos, pero entonces, ¿cómo? Y sin embargo iba la gente. Y es el mismo Señor que nos sana, que nos libera y que nos rescata. Y si un día te hace un milagro a ti y no sigues al Señor, pero ya vas a tener en tu mente y en tu corazón que Jesús está vivo. Y algún día te vas a decidir por Jesús, ¿verdad? A ver, vamos al capítulo 5 de Juan, del 1 al 9. Dice así: después de esto hubo una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén una piscina probática que se llama en hebreo Betzatá,
que tiene 5 pórticos. En ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, esperando la agitación del agua, porque el ángel del Señor se lavaba de tiempo en tiempo en la piscina y agitaba el agua. Y el primero que se metía después de la agitación del agua recobraba la salud de cualquier mal que tuviera. Allá había un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, viéndolo tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dice: ¿quieres recobrar la salud? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Mientras yo voy, otro baja antes que yo. Jesús le dice: levántate, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre recobró la salud, tomó su camilla y se puso a andar. Pero era sábado aquel día. Palabra de Dios. Pues aquí Juan nos presenta a Jesús asistiendo a las fiestas judías porque tenía el debido respeto por las obligaciones de su religión, de Israel, ¿no? Y sus fiestas no le parecían una molestia ni obligación, sino una agradable oportunidad para participar en el culto de su pueblo. Cuando Jesús llegó a Jerusalén estaba, al parecer, solo. Por lo menos no se mencionan aquí en esto a sus discípulos. Se dirigió a la famosa piscina que se llamaba Betzatá, que quiere decir casa de misericordia. Era lo bastante honda para que se pudiera nadar. En esta historia vemos claramente las condiciones en que operaba el poder de Jesús. Daba la orden a la gente y en la medida que le obedecían, el poder actuaba en ellos. La respuesta de este hombre fue inmediata. Quería estar bueno, quería estar sano, aunque no sabía cómo, porque no tenía nadie que le pudiera ayudar. No podía moverse solo. La primera condición para recibir el poder de Jesús es desearlo intensa y sinceramente. Cuando Jesús dice: ¿estás seguro de que quieres cambiar? Cuando nos dice: ¿estás seguro que quieres cambiar? Si en lo más íntimo de nosotros estamos contentos de seguir como somos, no se va a producir ningún cambio. O decir al Señor: voy a cambiar esto, pero esto no, esto lo tengo agarrado, esto no lo suelto. No, o sea, no podemos hacer eso porque no tenemos una conversión como debe de ser, ¿no? Nos vamos a Juan 8 del 10 al 18. Por eso los judíos decían al que había sido curado: el sábado ya no está permitido, es sábado y no te está permitido llevar la camilla. Él le respondió: el que me ha devuelto la salud me ha dicho: toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron: ¿quién es el hombre que te ha dicho: tómala y anda? Pero el curado no sabía quién era, pues Jesús había desaparecido porque había mucha gente en aquel lugar. Más tarde Jesús le encuentra en el templo y le dice: mira, has recobrado la salud, no peques más, para que no te suceda algo peor. El hombre se fue a decir a los judíos que era Jesús el que le había devuelto la salud. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Pero Jesús le replicó: mi Padre hasta ahora y yo también trabajo. Por eso los judíos trataban con mayor empeño de matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. Palabra de Dios. Este pues pobre hombre estaba ahí sentado, enfermo, pues tenía 38 años, enfermo, ¿verdad? Pues estaba prácticamente incurable, ¿no? Se podría decir que aquello a la gente le hubiera parecido asombroso, o sea, todos bien alegres porque se sanó, ¿verdad? Gratitud en general con Jesús por haberlo sanado. Pero algunos lo miraron, pues, como algo malo, como algo impío, ¿no? Por ser sábado, ¿no? Porque que iba sanado, llevaba muy contento él su camilla debajo del brazo y caminando, ¿no? Entonces los guardias de la ortodoxa judía, los que cuidaban todo eso,
Le pararon y le acordaron que llevaba una carga en día de reposo, era quebrantar la ley. Estamos hablando de leyes que pusieron los judíos, ¿verdad? Respetar el sábado, el día del Señor, para ellos, y no podían hacer 20,000 cosas, ¿no? 613 preceptos. La ley decía simplemente, fíjense lo que decía la ley. O sea, cómo hay una ley que ponen y luego ya se va haciendo más extensa. Está como la gente que no tiene fundamento en la doctrina, que predica cosas que no son, que son las cosas como ellos creen que es, ¿no? Aquí la ley decía simplemente que había que considerar el sábado como un día especial y que en él no tenían que hacer ningún trabajo las personas libres, ni sus esclavos, ni sus animales. Los judíos entonces establecieron que había 39, fíjate, después de eso, dijeron, hay 39 clases de trabajos que no se deben de hacer. A los que llamaban trabajos padres, uno de los cuales era llevar cargas. Y como él llevaba la camilla, o sea, estaba haciendo un trabajo y no lo debía hacer, ¿no? Pero Nehemías 13:15, en el libro de Nehemías, deja perfectamente claro que lo que estaba en cuestión era trabajar el sábado como si fuera un día ordinario. Pero los rabinos del tiempo de Jesús discutían solamente que fíjense lo que discutían, si un sastre, el sastre quebrantaba el sábado, ¿saben por qué? Porque llevaba su herramienta de trabajo, una aguja en la solapa, ya estaba cargando, o sea, ya quebrantaba la ley, o sea, hasta eso llegaban ellos, ¿no? Para ellos todas estas pequeñeces eran cuestiones de vida o muerte. Así que no les cabía la menor duda de que el hombre de este pasaje estaba quebrantando la ley rabínica al llegar a la cama, al llevar la cama a cuestas en sábado. Entonces toda la alegría de, ay, imagínense, de que lo sanó el Señor y todo, no hubo, ¿no? Era al contrario. Y aquel hombre que hacía, imagínense, lo podían apedrear, matar por eso. Dijo, aquel hombre estaba tratando de explicarles que no era culpa suya lo que estaba haciendo. Así que las autoridades dijeron ahora sus acusaciones a Jesús. Pero aquí la defensa de Jesús es impresionante. Dice, Dios no dejaba de obrar porque fuera sábado, y él, Jesús, tampoco. Cualquier judío instruido tendría que reconocer la fuerza del argumento de Jesús, ¿no? Pero no. Hay veces que estamos ciegos y sordos a lo que vemos. Queremos ver lo que nosotros queremos, no lo que verdaderamente Dios quiere. Por eso vino Jesús a explicarnos el Antiguo Testamento, lo que Dios verdaderamente quería decir, ¿no? Pues fue esta la última afirmación la que escandalizó a los judíos, porque no podían querer decir nada más que la obra de Dios y la de Jesús era la misma cosa. Se estaba comparando, es lo mismo lo de Dios a Jesús, ¿no? Parecía que Jesús se estaba colocando en igualdad con Dios. Y eso para ellos no podía ser. Era una blasfemia, ¿no? Nos vamos a Juan 5, 19 al 29 y dice así. Jesús pues tomando la palabra les decía, en verdad les digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Lo que hace Él, eso también lo hace igualmente el Hijo. Porque el Padre quiere al Hijo y le muestra todo lo que Él hace. Y mostrará obras aún mayores que estas para que se asombren. Porque como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, así también el Hijo da la vida a los que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio se le ha entregado al Hijo, para que a todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo ha enviado. En verdad les digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida.
en verdad les digo, llega la hora, ya estamos en ella, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y le ha dado poder para juzgar, porque es Hijo del hombre. No se extrañen de esto. Llega la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hayan hecho el bien para una resurrección de vida, y los que hayan hecho el mal para una resurrección de juicio. Palabra de Dios. Pues aquí tenemos el título más claro que se encuentra aquí en este momento, el título de Jesús como Hijo del Hombre. Sabemos que ese extraño título es muy corriente en los evangelios. Tiene una larga historia este título. Nació fíjese, en el libro de Daniel, en Daniel 7, 1 al 14. Aquí nos habla el detalle de eso, ¿no? El detalle importante del pasaje consiste en que el hecho de que Daniel se escribió en días de terror y de persecución. El libro de Daniel fue escrito en esos tiempos terribles para el pueblo y contiene una visión de la gloria que sucedería algún día al sufrimiento que estaba pasando el pueblo de Dios. En Daniel 7, del 1 al 7, el vidente describe bajo el simbolismo de bestias a los grandes imperios paganos que han ejercido dominio en el mundo. Todos estos poderes terribles pasarán, y la autoridad y el dominio se le dará a uno semejante a hijo de hombre, dice. Alguien tendrá que introducir y ejercer este poder. Y los judíos tomaron este título y se lo aplicaron al escogido de Dios que algún día traería la nueva era de compasión, amor y paz. Y así llegaron a llamar Mesías esperado al Hijo del Hombre. Imagínense, o sea, todo viene compaginando, ¿no? O sea, lo del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento se va revelando a la luz del Nuevo Testamento, podemos entender el Antiguo. Pero no es que Jesús se presente como el Mesías de Dios solo con estas palabras, sino está sobreentendido en frase tras frase que va diciendo Jesús. El mismo milagro que había realizado en el paralítico era señal, ¿verdad?, de que Jesús era el Mesías. Y tenemos la declaración que hace Jesús en repetidas ocasiones de que Él resucitará a los muertos y será su juez. En el Antiguo Testamento Dios era el único que podía resucitar a muertos y que tenía el derecho de juzgarlos. Nos lo dice Deuteronomio 1:17 y 32:39 sobre esto. Los que oyeran tales afirmaciones no podían hacer más que una o dos cosas: aceptar a Jesús como Hijo de Dios o rechazarle y odiarle como blasfemo, que la mayoría es lo que hacía, ¿no? Juzgarlo como blasfemo. La persona que aceptaba a Cristo ha pasado de la muerte a la vida, ya que en este mundo la vida se convierte en algo nuevo y emocionante, ¿no? O sea, viene Jesús, te da vida, te hace emocionante, inclusive los sentimientos están a flor de piel. Ustedes se han fijado que si tienen una experiencia del Señor en su vida, aman más a sus hijos con el amor de Cristo por ustedes, al esposo, puede perdonar más, o sea, puede amar más, preocuparse más, le llega más la palabra de Dios, la puede entender un poco más cuando la lee, ¿verdad? Entonces, en el mundo por venir, la vida entera con Dios se convierte en una seguridad y en una esperanza. O sea, te da seguridad de estar con el Señor, que está contigo, pero también te da la esperanza de un día estar con Él para siempre. De que vale la pena todo lo que hacemos en esta vida, lo que dejamos por el Señor para hacer su voluntad, para no ser la de nosotros, sino la de Él. Y que vale la pena porque un día vamos a estar con Él para siempre. Esa es la esperanza, y cuando la esperanza es grande y tenemos esa seguridad, vivimos felices y no les importa morirnos, porque
porque sabemos que un día vamos a estar con el Señor, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Él en la cruz, que nos ha rescatado con su sangre, ¿verdad? O sea, es algo muy bonito tener esa esperanza de un día estar con el Señor para siempre. La tremenda importancia de esta vida es que determina nuestro destino eterno. Nos da la seguridad. Como les decía, de lo que hacemos vale la pena. Es que a lo largo de nuestra vida escogemos o el camino que conduce a la vida o el camino que conduce a la muerte. Está en nosotros, ¿verdad? Cuando no tenemos esa oportunidad de conocer al Señor, pues es difícil. Es difícil, pero cuando tenemos una experiencia de Dios sabemos que vale la pena. Es difícil convertirnos, es difícil, pero siempre estamos bajo la gracia de Dios. Para poder tener frutos en nuestras vidas, tenemos que tener la gracia de Dios con nosotros para que se nos note. O sea, que se nos note, que haya obras de parte de nosotros. No podemos estar nomás rezando y orando. Tenemos que hacer algo más, la acción, el llevar su palabra, el ayuno por los demás, el ofrecer misas, el ofrecer sacrificio, el ofrecer cosas para la salvación de los demás, hacernos uno en Cristo como Cristo es en el Padre. Es eso, es querer la salvación de nuestros hermanos, la salvación de las almas, luchar por la salvación de las almas, crucificarnos con Cristo para la salvación de las almas. Esa es la voluntad del Padre y del Hijo, ¿verdad? Entonces, vamos a Juan 5, 30, 47. Y no puedo hacer nada por mi cuenta. Juzgo según lo que oigo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no sería válido. Otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que es válido el testimonio que da de mí. Ustedes mandaron enviados a Juan, y él les dio testimonio de la verdad. En cuanto a mí, no es que un hombre del que recibo testimonio, pero digo esto para que ustedes sean salvos. Él era la lámpara que arde y alumbra, y ustedes quisieron recrearse una hora con su luz. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha encomendado llevar a cabo, las mismas obras que realizo, dan testimonio de mí, de que mi Padre me ha enviado. Y el Padre que me ha enviado es el que ha dado testimonio de mí. Ustedes no han oído nunca su voz, ni han visto nunca su rostro, ni habita su palabra en ustedes, porque no creen en él que él me ha enviado. Ustedes investigan las escrituras, ya que creen tener en ellas vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. La gloria no la recibo de los hombres, pero yo los conozco. No tienen en ustedes el amor de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese le recibirán. ¿Cómo pueden creer ustedes que aceptan la gloria unos de otros y no buscan la gloria que viene del único Dios? No piensen que les voy a acusar yo delante del Padre. Su acusador es Moisés, en quienes han puesto su esperanza. Porque si creyeran en Moisés, me creerían a mí, porque él escribió de mí. Pero si no creen en sus escritos, ¿cómo van a creer en mis palabras? Palabra de Dios. Acuérdense, están hablándole Jesús a los judíos, ¿verdad? Y los judíos tenían a Moisés como lo máximo, como el máximo profeta. Pero no le creían a Moisés porque no se comportaban como tales. Entonces, aquí vamos que la justicia está en pensar y sentir obras como Dios quiere. Tal fue el anhelo de Jesús. Ok. La justicia. ¿Qué es la justicia? O sea, de repente creemos que es la justicia, lo bueno, lo malo, y sacar qué es lo bueno, lo malo, y que Dios es justo. No. O sea, la justicia en el Antiguo Testamento es, en la Biblia, es la santidad.
la santidad. Entonces, en santidad es pensar y sentir y obrar como Dios quiere. La santidad. Cuando decía San José que era un hombre justo, o sea, un hombre justo, era un hombre santo. Job era un hombre justo, era un hombre santo. Vale la pena detenerse en comprender bien lo que sigue, pues en ello está toda la apologética del Evangelio, o sea, los testimonios que invocó el mismo Jesucristo para probar la verdad de su misión. El juicio de Dios es perfecto. Solo Dios tiene conocimiento perfecto y por tanto su juicio es perfecto porque tienen en cuenta todas las circunstancias. El derecho de Jesús a juzgar está basado en el hecho de que en él está la perfectamente de Dios. O sea, porque Jesús es Dios y el Padre está en Jesús, Jesús está en el Padre y en el Espíritu Santo, tres en uno, un solo Dios. Él no juzga con la inevitable mezcla de motivos humanos, sino, o sea, como, ya ves cómo juzgamos nosotros, sino con la perfecta santidad, el perfecto amor y la perfecta misericordia de Dios. Ya se nos ha explicado esto, que el Señor, ustedes y yo vemos a las personas, lo podemos decir por su físico, es así, flaco, gordo, chaparro, alto, moreno, negro, blanco, está vestido así, no está vestido bien, no eso, el otro. Así, pero el Señor no, el Señor nos ve a nosotros y nos ve dentro de nosotros. Y se va a ver a nuestros padres, a nuestros abuelos, el por qué tenemos estas mañas, el por qué hacemos estas cosas malas, de dónde viene la esclavitud que traemos a través de nuestra generación. Entonces, o sea, es un Dios justo. O sea, es así porque eso ha sufrido mucho, porque lo abandonó el papá, porque lo abandonó la mamá, porque no recibió amor, no recibió fe. O sea, todo eso ve el Señor, o sea, y nosotros no. Nosotros se ve feo, se ve bonito, me cae bien, me cae mal, o sea, vemos siempre las apariencias por fuera, ¿no? Vemos a Jesús contestando las acusaciones de sus oponentes, ¿no? Empieza por admitir el principio universal de que la evidencia exclusiva de una persona acerca de sí misma no se puede aceptar como prueba. O sea, el decir yo, Martín, es esto no se puede aceptar como prueba. Tiene que haber por lo menos dos testigos, y esto nos lo dice en el Antiguo Testamento, lo dice en Deuteronomio 17:6 y 19 de 15 al 1, o algo así, sí. Es Deuteronomio 17:6 y 19:15. Y también en el Nuevo Testamento tenemos la primera de Timoteo, nos habla de esto, de 5 a 19, ¿no? Jesús empezó por admitir plenamente la norma legal de los judíos acerca de la evidencia. Tiene otros testigos, dice que su testigo es otro, queriendo decir Dios. Con ser Juan tan privilegiado, el Señor quiere mostrarnos aquí que el precursor no era sino un momentáneo reflejo de su luz o de la luz. Y que también era testigo, porque Juan fue el que les dijo, yo no soy digno de desatar sus sandalias, ¿no? Nos dice Juan que, aquí nos dice que San Juan era una lámpara que ardía e iluminaba. La función de la luz es guiar, y Juan guiaba a la gente al arrepentimiento y hacia Dios. Pero según la naturaleza de las cosas, una lámpara se agota, ¿verdad? Al dar luz se consume en sí misma. Juan iba disminuyendo mientras Jesús iba aumentando. La verdad del testigo se consume por Dios. El significado de la vela, que prendes una vela y se consume por Dios hasta que ya se apaga. ¿Sí o no? Entonces la oración de nosotros debería de ser esta: Señor, yo quiero ser una vela encendida que se consuma por ti.
completamente consumado por ti. Que el día que yo me muera ya esté consumado por ti, por amor a ti. Que toda mi vida pueda ser luz para los demás. Que tú seas el motor que me impulse a darme a los demás y poderme consumir por ti. ¿Verdad? Es la oración que debemos de tener. Aquí en el verso 36 vemos que el testimonio del Hijo, su propio Padre que lo envió y que lo acreditó de mil maneras, ¿no? Veamos así, el Evangelio se define a sí mismo, pues en él hallamos las credenciales que el Padre nos ofrece sobre Jesús, con palabras que tienen virtud sobrenatural para dar la fe a toda la alma que no la escucha con hipocresías. Hay que acordarnos que aquí en el Evangelio de Juan nos tenemos que olvidar de todo lo racionalista, de los otros evangelios, que no es el Evangelio de San Mateo, que te dice así, 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 sino Juan es otra cosa, es muchos, como lo escribió al último el Evangelio y todo, pues ya tenía cuántos años de relación de Dios místicamente, ¿no? La mística, cómo el Señor lo llevaba a conocer tantos misterios y tantas cosas, y entonces no nos habla de una forma así como catequética como lo hace San Mateo, San Lucas, sino que él se va, Juan, y te explica las cosas como él las ve ya en el espíritu, ¿no? Entonces necesitamos borrarnos toda esa mentalidad que tenemos de 2 más 2 son 4 y dejar que el Señor nos dé esa sabiduría para entender este Evangelio, porque no es racional. Este Evangelio hay que experimentarlo en la oración y en la vida espiritual, ¿no? Aquí San Juan nos dice que nadie vio nunca a Dios y que fue su Hijo quien lo dio a conocer. De modo que en vano buscaría el hombre el trato con Dios si él no hubiera tomado la iniciativa de darse a conocer al hombre mediante la palabra revelada de sus profetas y de su propio Hijo. Lo que Juan quiere decir es que el testimonio que Dios da de Jesucristo se encuentra en las Escrituras. Los judíos escudriñaban la ley y sin embargo no reconocieron a Cristo cuando vino. ¿Qué les pasó? Tenían a Cristo y no lo reconocieron. Está claro que no leían las Escrituras como era debido, que no entendían las Escrituras como era debido. Las leían con la mente cerrada, no para buscar a Dios, sino para encontrar argumentos que apoyaran sus puntos de vista. Y lo vemos mucho en los predicadores ahora. O sea, voy a agarrar un versículo para apoyarme lo que yo pienso, pero no vemos el total de lo que Dios quiere ser, ¿verdad? O sea, agarro un versículo aquí y otro allá para yo lo que te voy a decir lo respaldo desde mi punto de vista, no de la doctrina de la iglesia. Y puedo inventar una bola de mentiras y predicar una bola de mentiras y agarrándome un versículo. Sin embargo, no es lo que quiere decir ni el evangelista ni el Señor. Y no sabemos leer bien una palabra, ¿no? No amaban a Dios de veras, amaban sus propias ideas acerca de Dios. O sea, cuando me dicen, no, es que yo creo en Dios, bueno, a ver, dime tú, ¿en cuál Dios crees? Porque no te has casado por la iglesia, porque no has hecho esto otro, porque no estás haciendo el otro. O sea, ¿en qué Dios crees? ¿O en Mahoma, o en Buda, o en qué? O sea, pero en Cristo no crees, porque eso es todo lo contrario de lo que dice Cristo. O sea, crees en Dios, pero no le crees a Dios. El diablo es lo mismo, cree en Dios, pero no le cree a Dios. No le hace caso. Ni no le hizo caso que por eso lo corrieron a patadas del cielo, ¿verdad? En fin. Con esto recomienda el Señor mismo como otro testimonio la lectura de los libros del Antiguo Testamento. Quienes los rechazan no conocen las luces que nos dieron los padres sobre Cristo.
aquí es importante, mucha gente no cree en el Antiguo Testamento. O sea, creen que no sirve, que nomás los evangelios y ya no. O sea, Dios ha hablado al pueblo de Dios durante toda la vida, ¿no? Desde que lo formó y todo, ¿verdad? ¿Cuántos años hay? 2000 años, más o menos, de Abraham. Entonces, a Jesús. Entonces, digo, no podemos decir el libro de sabiduría no sirve, el de Eclesiastés, el de, o los 5 primeros libros de la Biblia, como Génesis, Éxodo, Número, Esdras y todos, profetas también, ¿no? O sea, todos son importantes, todas palabras de Dios. Ahí descubrimos también, en Isaías, por ejemplo, descubrimos a nuestro Salvador y a la Virgen que dará luz y cómo murió y llevaba nuestros pecados y daba hasta asco voltearlo a ver, dice Isaías, y faltaban 650 años para que Jesús naciera, ¿verdad? Quienes lo rechazan, pues, no conocen las luces que nos dieron los profetas sobre Cristo. En el Antiguo Testamento está escondido el Nuevo y el Nuevo se manifiesta en el Antiguo. Eso no lo dice San Agustín. En el Antiguo Testamento está escondido el Nuevo y en el Nuevo se manifiesta el Antiguo. Para poder comprender el Antiguo debemos leer el Nuevo, ¿verdad? Y vas a ver las manifestaciones de los profetas porque todo está dirigido. Todo el Antiguo Testamento está dirigido a la redención, a la salvación que trae Jesús, a la venida del Mesías, a la venida del Salvador, al Dios hecho carne. Todo está dirigido a eso. Los libros del Antiguo Testamento son palabra de Dios. La historia rebosa de comprobaciones de esta dolorosa realidad. Los falsos profetas se anuncian a sí mismos y son admirados sin más credenciales que sus propias suficiencias. Si ustedes ven ahí en YouTube esos pastores que hacen tantas cosas y que bailan enchamucados y que, o sea, ¿qué onda con esta gente, no? Y la gente feliz ahí, ¿no? Dando diezmos. Los discípulos de Jesús que hablan en el nombre de Él son escuchados por pocos, como pocos fueron los que escucharon a Jesús, el enviado del Padre. Jesús quería que todo su pueblo se salvara, que todos creyeran en Él, y sin embargo lo mataron. Pocos creyeron en Él. Y a la hora de la muerte, pues casi todos huyeron, ¿no? Si tú te vas a los discípulos, o sea, dices tú, bueno, ¿qué pasó? Se mueren, huyó Pedro, esto, el otro, ya entierran a Jesús, esto pasa esto, y eso que se abrió la tierra, tembló, se oscureció, o sea, pasaron cosas gruesas, se levantaron los muertos de las tumbas, acusaron a sus familiares, los muertos, de haber matado al Mesías, y todavía no creían. Los discípulos de Maús se van tristes ahí caminando para Maús de Jerusalén, porque su maestro lo había muerto en la cruz. Y ahí fue donde se les apareció Jesús. Pero dices tú, ¿cómo reaccionamos el ser humano, no? O sea, no tenemos fe. Pero vino el Espíritu Santo y aquellos que tenían miedo, aquellos que renegaron, aquellos que esto, dieron su vida por Jesús. Fueron testigos de su amor, de su poder, de su misericordia, ¿verdad? Pues es impresionante la severidad con que Jesús niega aquí la fe de los que buscan la gloria humana. Los escribas y fariseos anhelaban la alabanza de la gente, se vestían en forma de todos, que todos los pudieran reconocer. ¿Alguna similitud con lo que pasa ahora? Es algo fuerte. Oraban sus rezos de manera que los pudieran oír. Les encantaba los primeros asientos en la sinagoga. Procuraban que los saludaran respetuosamente en las calles y precisamente por todo eso no podían escuchar la voz de Dios, porque ellos eran los que se sentían como Dios, ¿no? Sí.
Aquí en el versículo 46 dice, de mí escribió Moisés. Pues en cuanto al Salvador del género humano, nada existe sobre él tan fecundo y tan expresivo como los textos que encontramos en toda la Biblia. Y San Jerónimo tuvo razón de afirmar que ignorar las escrituras es ignorar a Cristo. Si tú no lees las escrituras, no las sabes, las ignoras, como hacemos la mayoría de gente. Y de los hermanos y hermanitas que andan ahí. Y precisamente hoy estoy hablando con una de ellas. No tiene tiempo para eso. Y le digo, hermana, se tiene que formar. Y es muy linda, es muy, pero no quiere, no quiere. Y le digo, le pasé los del canal de YouTube, pues para que viera los videos de la Biblia y todo. Yo sé que es de un gran corazón, yo creo que es muy buena hermana, pero no quiere. No hay tiempo para eso. Los judíos creían que los libros que les había dejado Moisés eran la mismísima palabra de Dios. Jesús les dijo, si hubieran leído esos libros como es debido, se habrían dado cuenta de que todos me señalaban a mí. Y prosiguió, dice, ¿ustedes creen que porque tienen a Moisés como mediador están a salvo? Pero Moisés es el que los condenará porque él escribió acerca de mí. Aquí tenemos una verdad grande y aterradora. Lo que había sido el mayor privilegio de los judíos se convirtió en su mayor condenación. No se puede condenar a una persona que no haya tenido oportunidad, pero los judíos se habían concedido un conocimiento superior que ellos habían descuidado y que por eso se habían convertido en su condenación, porque no lo hacían de corazón, no entendían las escrituras o no las querían entender. Miren, fíjense nomás, hasta el año 1520, ¿qué religión había? Cristiana. Estaba la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. ¿Ok? Dos. 1520. Dos. Viene Martín Lutero en 1520, haces lo que hizo, todo lo que hizo. Ahorita hay más de 60,000 iglesias protestantes. Y es la misma palabra de Dios. Es la misma palabra de Dios. Y le quitan todavía 6 libros y todo, pero, o sea, estamos hablando de una forma de ver la palabra de Dios, cada quien a su manera, sin un magisterio. Y lo dicen en Tesalonicenses, San Pablo, que hay que creer en la tradición que te enseñan los apóstoles, la tradición apostólica que tenemos nosotros, es la que le da firmeza. Acuérdense, hubo siglos sin escrituras, sin Biblia, sin Nuevo Testamento, siglos. Hasta que un papa católico dijo cuáles eran los libros que iban a ser en la Biblia, ¿no? O sea que no había Biblia. Había muchos evangelios, pero no todos eran inspirados por Dios. Entonces, la forma de leerla, cada quien interpretar la Biblia como quiera, pues puedes hacer tu propia religión, rentas ahí un garage y ahí te pones. O sea, pero no es así. Ustedes creen que porque tienen a Moisés como mediador están a salvo. O sea, como quiera están haciendo de ídolo a un hombre, a Moisés. Pero él mismo, el creer en eso y lo que escribió y las 10 tablas que le dio el Señor y todo no lo están cumpliendo como debe ser. Y aparte le aumentan 615 preceptos, ¿no? No puedes con 10, no puedes caminar más de 1,000 pasos el sábado, más de 1,000 pasos no puedes caminar.
O sea, por eso Jesús sanaba el sábado y ya se le venían todos los fariseos encima, ¿verdad? O sea, son cosas que dices tú fuera del pensamiento común o raciocinio, o qué pensabas, ¿no? La forma de controlar al pueblo también, esa es una forma, ¿no? Entonces, ¿acaso pretendían alguien salvar sin conocer al Salvador? Se pretendían salvar sin conocer al Salvador. ¿Cómo nos vamos a salvar sin conocer al que nos salva? Sin saber quién es el que nos salva. ¿Cómo? ¿Cómo creen en mis palabras? Dice el Señor. Esto se aplica con mayor razón aún a los que ignoran voluntariamente las propias palabras de Cristo. Y nosotros, los católicos, nos hacemos los más mentirosos de la vida cuando se nos muere un familiar. Ah, ya no sufre, ya está en el cielo. ¿Está en el cielo? O sea, ya no sufre, está en el cielo. Mejor decir, pues que Dios tenga misericordia de él y lo arrope y lo salve, ¿verdad? Y a su familia le dé resignación, pero, óyeme, ya está en el cielo. ¿Seguro? O sea, ¿cómo sabemos nosotros si alguien está en el cielo y en el infierno? No sabemos. Pero sí podemos conocerlos, como dice Santiago, por sus frutos. ¿Sí? Si tú dices que tienes fe y no tienes obras, pues es una fe muerta. Entonces, ¿qué? ¿De qué te sirve? ¿Cuáles son tus frutos? Ustedes piensen, ¿cuáles son sus frutos? ¿En qué se les nota ese Espíritu Santo, ese Señor? ¿Qué es lo que están haciendo por el reino de Dios? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Dónde están los frutos? ¿Dónde están las obras? Las obras no salvan, pero las obras es el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Es el fruto de la gracia de Dios en nosotros, ¿verdad? Que se nos note ese Jesús, en amar como Él, perdonar como Él, en tener misericordia de los demás como Él, en ayudar al hambriento, al sediento, al desnudo, en darle un consejo a una persona, el procurar enterrar a un muerto. Hay tantas cosas que podamos hacer que son obras del Espíritu Santo en nosotros. Y Santiago nos lo dice muy bien. No me digas qué tanta fe tienes, que crees mucho en Dios. No me digas. Muéstrame tus obras y te diré tu fe. Nos dice la carta de Santiago. Y les recomiendo que la lean porque es una carta muy dura y muy realista. Dios es más profundo de lo que nosotros siquiera podemos imaginar. Mucho más profundo que eso. Y no podemos ser tan superficiales como para pensar, ya me salvé, o ya esto, nomás por esto. O sea, espérate. ¿Te convertiste? ¿Verdaderamente se te notan frutos? ¿O nomás eres rezandera de iglesia? ¿O nomás vas a calentar una banca los domingos a misa? ¿O te mal confiesas para mal comulgar y cada comunión te da para abajo en vez de para arriba? O sea, hay que despertar. Hay que despertar. Dios es muy misericordioso, sí es muy misericordioso, pero también es un Dios justo. Un Dios justo. Que después de nuestra muerte viene la justicia. Y nosotros cada día de nuestra vida estamos en el camino de la salvación, de la conversión. Nos podemos, como dice San Pablo, perder un día y no llegar a la meta, que tenemos el cielo, estar con Jesús, la tierra prometida, lo que nos ha prometido el Señor. Si lo creemos en Él y si lo seguimos, vamos a tener esa tierra prometida, ese cielo prometido, esa Jerusalén celestial.
que queremos estar, como dice la palabra de Dios, en la Jerusalén celestial con el Señor. Pero, ¿qué hacemos para eso? ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos en nuestra vida? Hay que preguntarnos a nosotros mismos, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Estoy dando mi 100%? O sea, mi 100%, cada uno es el 100% es diferente, pero lo estoy haciendo. ¿Qué queremos realmente? El Señor está ahí, nos ama y nos perdona y tiene misericordia, pero también es justo. No podemos nunca olvidar eso, que el Señor es justo. Y necesitamos aplicar esa fe, ese amor de Dios y compartirlos con los demás. Y a tratar de ayudar, lo que hagas con un prójimo, con un hermano o hermana, lo que le hagas, se lo haces a Jesús. Se lo haces a Jesús. Y de ahí depende la salvación de nosotros. De que te diga, bienvenido a la casa de mi padre, o que te diga, quítate de aquí, maldito de mi padre. ¿Por qué, Señor? Porque cuando tuve hambre, no me diste de comer, cuando tuve sed, no me diste de beber, cuando estuve en la cárcel, no me visitaste, cuando estuve enfermo, no fuiste, así todo eso. ¿Y cuándo lo hice yo, Señor? Cuando lo hiciste con el más pequeño de mis hermanos, lo hiciste conmigo. Entonces, vamos viendo cómo tratamos a nuestros semejantes. Vamos viendo cómo perdonamos. Porque si no perdonamos, no nos va a perdonar el Señor, lo dice el Padre nuestro. Entonces vamos meditando, reflexionando y poniendo este Evangelio de San Juan, o sea, profundo en nuestras vidas, que nos despierte el Espíritu Santo en nosotros y nos dé la claridad para vernos a nosotros mismos con los ojos de Dios y podamos así luchar con las cosas malas que traemos, ¿verdad? Que a veces ni sabemos que las traemos, y poder entrar en esa lucha por la salvación de nuestras almas. Con la ayuda de Cristo, con la ayuda de Jesús, podemos hacerlo. Amén. ¿Alguna pregunta? Ya hablé mucho. Bueno, miren, vamos a hacer esto. Vamos a despedirlo, vamos a orar. Y ahorita si quieren hacer preguntas, las hacen. ¿Ok? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en este día, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Queremos hoy alabarte, bendecirte, glorificarte, cantar tus maravillas, proclamar tu grandeza, Señor, proclamar tu amor, aceptar, Señor, que solo tú eres Dios para nosotros, que no podemos ir a ningún otro lado, Señor, si solo tú eres nuestro Dios. ¿A dónde más vamos a ir si solo tú tienes palabra de vida eterna? Jesús, ven a nuestro corazón, llénanos de ese amor, Señor, llénanos de tu presencia. Llénanos con ese fuego de tu Espíritu Santo, quema todo lo que no es tuyo en nuestros corazones. Sana nuestros recuerdos de nuestra vida, Señor, desde el vientre de nuestra madre. Danos un corazón nuevo, un corazón como el tuyo, Jesús, que ame como tú, que perdone como tú, Señor, que tenga misericordia como tú. Ven, Señor, a darnos alegría en nuestra vida. Ven a mostrarnos con tus ojos, Jesús, nuestra vida. Ven a que veamos de otros colores, de otras formas la vida, Señor, para alegrarnos en que tenemos un Dios poderoso, creador de cuanto existe, Señor, que se alegra con un pobre pecador como cada uno de nosotros, que está tratando de luchar para ser cada día mejor y poderte sacar una sonrisa, Señor, poderte sacar esa mirada que nos mira con ternura y con amor, Señor, viendo el esfuerzo que queremos y estamos haciendo para ser mejores cada día con tu gracia, Señor. Danos ese don de arrepentimiento que nos duele nuestros pecados, Señor. Y danos esa alegría de sabernos perdonados por ti, esa alegría de saber que tenemos un Dios poderoso, que está vivo, que está en medio de nosotros, que le importamos,
que llora con nosotros, que sufre con nosotros y que se alegra con nosotros en cada paso que damos en nuestra vida, Señor. Ven a hacerte presente en nuestra vida, Señor. Haz que nuestro sentir sea grande, Señor. Dale sensibilidad a nuestro espíritu de tu amor, de tu presencia, de tu misericordia, de tu poder, Señor. Manifiéstate en abundancia en nosotros, Señor. Llénanos al 100% de tu amor. Que se nos note ese amor en nosotros. Ven, Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, y derrámate en nosotros con poder este día, esta noche, Señor. Espíritu Santo, necesitamos del fuego de tu amor en nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo, y es una hoguera de amor en nuestro corazón para amarte con tu amor, Señor, porque el amor de nosotros es demasiado egoísta, soberbio, orgulloso, Señor. Humildemente te pedimos, Señor, que nos llenes de tu amor. Queremos, Señor, poder confiar en ti, Señor. A lo mejor no sabemos todo, no sabemos cómo, pero queremos eh, brincar a tus brazos para que nos cargues como niños, Señor, y nos lleves por la vida en tus brazos, protegiéndonos, amándonos, Señor, y transformándonos. Y cada día haciéndonos mejores y santos, Señor. Virgen María, no te olvides de nosotros, de cada uno de nosotros, intercede por nosotros siempre, en todo momento. No dejes que nos perdamos, Madre Santísima. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Con la intercesión de María Santísima, siempre Virgen. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahora, pues si tienen preguntas o no las tienen, o todo entendieron. Hello.